Buenas tardes. Les saludo con respeto y les doy la bienvenida a este programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Los Maestros Universitarios, Legado UJAT, que está hecho para honrar a los maestros que fundaron nuestra institución y que le han dado trascendencia a esta institución a través de su esfuerzo y su dedicación. Me acompañan para abordar el tema el doctor Eberto Priego Álvarez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud. Buenas tardes, maestro, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias. También me acompaña el maestro José Juan Paz Reyes, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, maestro. Compañeros profesores, uno de los legados universitarios que nuestra universidad le da a la sociedad tiene que ver con sus profesores universitarios. Tiene que ver con el esfuerzo, decía hace rato, con la dedicación, con la inteligencia que el maestro universitario deposita en su quehacer cotidiano en nuestra institución. Tiene que ver con la formación integral que el maestro ha realizado con innumerables generaciones del ámbito regional. Hoy queremos reivindicarlos, queremos reconocer esa labor significativa que realizan en el contexto del quehacer cultural y educativo de Tabasco. Por eso hemos dedicado este programa a los maestros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para reconocerles en estos días en el que hemos conmemorado hace 2 días el Día del Maestro. También queremos reflexionar y traer a nuestra memoria presente los nombres de los maestros fundadores, los nombres de esos maestros que hoy han permitido que nuestra institución cumpla un rol significativo en el contexto educativo de Tabasco y del sureste mexicano. Por eso les hago la siguiente pregunta a ambos. ¿Qué percepción tienen ustedes, qué idea tienen ustedes de la labor que desarrollamos como maestros en nuestra institución? Bueno, yo creo que la labor del docente es ampliamente conocida y valorada por la sociedad. Los docentes son los formadores, los que siembran las bases, y en cada cabecita, en cada ser, pues van depositando parte de la semilla del crecimiento y del desarrollo. Nosotros los maestros, desde mi punto de vista, debemos ser más que enseñantes, inspiradores. Porque en el ámbito universitario, a medida que inspiramos a esos nuevos profesionistas, los vinculamos y les creamos la conciencia de la necesidad que existe en la sociedad por cada vez mejorar desde el punto de vista profesional, esos estudiantes van a desarrollarse y van a echar raíces y van a producir más. Maestro Paz. Muy más allá, fíjese que la educación, que es la parte modular de la formación de nosotros, a quien se le debe realmente la educación es al profesor. Aquel primario profesor que empezó a enseñar algunas cosas de algo que se va generando en la vida, para la vida en sociedad. Es a quien le debemos la educación, es el que empezó a enseñar a un hombre, a una persona, a un individuo, algo que tenía que funcionar en la sociedad. Claro. Ahí empieza la educación a través de él. Obviamente somos el profesor, el maestro que hablamos nosotros, es la parte modular formadora, que va desde el principio, que podemos llamar de ahorita en la época actual nuestra, que va desde el kinder hasta que nos conduce a la parte profesional donde egresa una persona que le sirve a la sociedad. Es fundamental. La educación se genera, para mí, por el profesor. Ahí nace la educación. Él es el que propicia la educación. Es el instrumento importante en cualquier sociedad, la educación. Sí, es el que sistemáticamente orienta la formación del alumno al campo del conocimiento. Es el que tiene los recursos didácticos, como decía el compañero, para no solo introducir en diversos saberes al estudiante, sino también para que él se inspire en la construcción de un proyecto de vida
en la construcción de los compromisos que va a adquirir como ciudadano y que como pasión asume el ejercicio de una profesión. Esto es importantísimo. Y fíjense que con este propósito, el Instituto Juárez se transforma en universidad un 20 de noviembre de 1958 y los tabasqueños de la época tienen la idea de que al transformar el Instituto Juárez en universidad puedan formar a los futuros cuadros, dicen ellos, a los futuros recursos humanos que le van a permitir a Tabasco desarrollarse en todos los campos. Y bajo esa lógica van a convocar a los médicos, a los contadores, van a convocar a los ingenieros y van a convocar a los sectores sociales para que apoyen el proyecto universitario. A los profesionistas los van a convocar para que se integren a las plantas docentes de las distintas nuevas licenciaturas. Cuando el Instituto Juárez, cuando la universidad se transforma en una institución de educación superior, ese 20 de noviembre del 58, el instituto ya tiene carreras de educación superior. Tiene la carrera de jurisprudencia, donde estaban los maestros de la vieja escuela de Derecho, tiene la carrera de contador público, tiene la carrera de enfermería que se fundó en 1957 y en ese noviembre del 58 van a nacer nuevas licenciaturas, la de ingeniería civil, la de ingeniería petrolera posteriormente, la de médico veterinario zootecnista y desde luego una carrera importantísima para el sureste mexicano que tiene que ver con la atención a los distintos fenómenos de la salud, la Escuela de Medicina. Compañero Eberto, ustedes hicieron un libro sobre la Escuela de Medicina, la historia de la Escuela de Medicina, en el cual rescatan a estos maestros fundadores y a los maestros continuadores de la Escuela de Medicina. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en primera, este libro que nos das la oportunidad aquí de señalarse y de presentarlo, pues recaba algunos de los datos más importantes de lo que es la formación de la antigua Escuela de Medicina Humana, en alusión a la diferenciación entre la de medicina veterinaria y zootecnia. Claro. Bueno, ¿qué podemos decir? Creo que es muy importante señalar. Como tú señalaste, estos proyectos se gestan en el año de 1958. Y en el caso concreto de la Escuela de Medicina, la toma de decisión pues es muy reciente a la organización de la fundación de la universidad como sí. Dijéramos que esta toma de decisión se da el 26 de noviembre de 1958, pero es hasta el 16 de marzo del año siguiente en que ya se dan los arranques formales e inician las clases. Puedo señalar que los primeros docentes fueron los recursos que había en el Estado, los médicos que fueron temerarios y se atrevieron ante esta labor. Por ahí hay un hecho que el doctor Juan José Burregar deja escrito que dice que la Escuela de Medicina se funda más que en la razón, se gesta en la fe, porque sin recursos de todo lo que es una disciplina tan complicada, de una gran responsabilidad humanística, es decir, somos humanos que trabajamos sobre humanos y sobre todo en cuestiones de vida o muerte, y en el que estamos sujetos como humanos a errar, pero en el caso profesional de la medicina hay que evitarlo en lo máximo posible, ¿no? Estos docentes, pues, eran los médicos que entonces trabajaban en el Estado. Si me permites, los sí, señalo, claro, por favor. Creo que es el primer director, que fue el doctor Fausto López Cámara, él es el que asume la dirección, pero entre esos fundadores está el doctor Ernesto Ortiz Pérez, el doctor Ovidio González López y el doctor Manuel Rodríguez García y otros que también entraron en ese proyecto, pero que no tuvieron la continuidad posterior, como el doctor Feliciano Arceo Lezama y el doctor Felipe Ochoa Vázquez.
Así arrancaron en ese marzo del 2000, del año 1959. Se sumarían grandes docentes, grandes maestros, grandes médicos reconocidos, como el doctor Juan José Burregar Cruz, que fue rector de nuestra universidad y que tiene una trayectoria amplísima en lo que es en la formación de recursos humanos y específicamente en la Escuela de Medicina, fue su director. Estuvo presente durante su obra, durante su periodo. Se hicieron las nuevas instalaciones de la Escuela de Medicina en el año de 1968, en el gobierno de Manuel Mora Martínez, y él tuvo la oportunidad y estuvo en el diseño arquitectónico del modelo, creando los laboratorios, las áreas específicas. Bueno, vamos a continuar hablando de estos maestros de la Escuela de Medicina y también vamos a continuar hablando de los maestros de la Escuela de Contaduría, que fueron dos grupos importantísimos de maestros, no solo en la universidad, sino en el funcionamiento de la sociedad tabasqueña. Vamos a una breve pausa y continuamos en un momento. Hoy estamos recordando a los maestros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy los estamos recordando para reivindicarlos en el contexto de lo que es la historia de nuestra institución. Como maestros fundadores de la Escuela de Derecho, en 1958, están dando clases el maestro Eduardo Aldray Hernández, el maestro Mario A. Brown Peralta, el maestro Antonio Campos Ramírez, el maestro Miguel Paredes Campos, el maestro Antonio Suárez Hernández, el maestro Pedro Vega, etc. Quien conoce el nombre de estos maestros, pues ellos fueron no solo maestros de la universidad, administrativos de la universidad, sino también contribuyeron en la administración estatal ocupando varios puestos. Este tipo de maestros eran los que tenían los estudiantes aquella época. Maestro Paz, en la Escuela de Contaduría, ¿cuáles fueron los maestros con los que inició la carrera? Fíjese que esta carrera, lo que hoy conocemos como la CEA, nace casi a la par de la UJAT, 1958. Hablando de libros que hace rato decía el maestro Eberto, ese libro la CEA editó en los años, cuando hubo 60 años, un libro que relata todo el proceso evolutivo de la Escuela de Contaduría Pública hasta lo que es hoy. Y ahí hay un personaje importante que fue el activista, motivador de todo eso, el maestro Manuel Antonio Pérez Solís. A él se le debe en gran medida la fundación de la carrera de Contaduría Pública, el contador privado que decíamos en aquel entonces, que muchas de las llamadas academias preparaban secretarias y contadores privados en ese tipo de cosas. Así nace la carrera de Contaduría Pública. No nació como la conocemos el día de hoy, sino como contador privado. Pero ahí es el personaje clave en todo esto, es el maestro Manuel Antonio el contador Pérez Solís. Él se encarga de gestionar, de mover y hacer todo. Fue el primer director de esta escuela de lo que conocemos Contaduría Pública, se llama la CEA prácticamente, División de Ciencias Económico-Administrativas. Y esto es un proceso de este hombre en el cual invita a varios personajes de esa época a dar clases. Él siempre decía de una que le cae muy bien, era la maestra Ana María Vidal. Siempre cuando platicaba con nosotros ahí en la sala, platicaba anécdotas de ella. Quizás fue una de sus grandes amigas, la maestra Ana María, y también hablaba del maestro Rómulo, hablaba del maestro Montiel, y él siempre se expresaba de una forma agradable. El maestro era un gran platicador, el maestro Manuel Antonio Pérez Solís, de los grandes fundadores de lo que conocemos como Contaduría Pública. Pues esta escuela nace con 5, 6, 7 profesores, eran como, una vez vi la estadística, eran así como 8 o 10 alumnos, fueron la primera generación de contadores privados públicos hoy, y va evolucionando. Claro. Bueno, la conocimos como la escuela, cuando entra a trabajar se llamaba Escuela de Contaduría Pública y Economía, Administración y Economía, hablando de 1970 y tantos.
Y ahí va evolucionando la escuela. Después se convierte en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, es lo que hoy conocemos como División de Ciencias Económicas y Administrativas, en 1985, cuando ya con el nuevo modelo que abandona la hojada del modelo de universidad de escuelas y facultades y adopta el modelo departamental, ya se rompe esa parte y se convierte en unidades de divisiones. Para mí ha sido un gran honor conocer a esta gente, a varios de ellos los conocí, conviví con ellos cuando entré a trabajar ahí. Sobre todo el maestro Manuel Antonio, que era una gente muy dispuesta al diálogo, a la plática, a platicarnos anécdotas y muchas cosas que yo conocí de la división, de la División de Ciencias Económicas, es porque él nos platicaba, llegaba a la sala. Fue un profesor siempre. Cuando yo llegué a trabajar ahí, él seguía dando clases. Claro. Él seguía dando sus materias de contaduría pública y ya después se retira porque creo que lo contratan como contador, algo así, un cargo público en el gobierno del Estado en bachilleres, y él se traslada a trabajar allá. Y aun cuando él iba, él nunca dejó la cátedra, siempre iba por una materia con nosotros. Y él fue, a lo largo de los años, se jubila, se retira y se queda en bachilleres, y de ahí ya nos veíamos esporádicamente en algún lugar, nos saludábamos, hasta que falleció el maestro Manuel Antonio Pérez Solís. En el 2010 creo que falleció el maestro Pérez Solís. Era un gran, creo uno de los grandes personajes de ahí de la escuela de Contaduría en ese momento, y hoy División de Ciencias Económico-Administrativas. Casi todas las generaciones de económico-administrativas hacen mención del contador Solís. Sí. Y señalan mucho lo que decía Eberto, que se convierten en inspiradores, en modelos a seguir, y que su labor no termina en el aula y no termina dentro de las clases formales. En el caso de Ciencias de la Salud, Eberto, ¿cómo se daba esta relación maestros, alumnos? Y sobre todo, ¿cuáles son las figuras paradigmáticas a seguir en el campo de la educación dentro de la Escuela de Medicina Humana? Ya nos señalaste al doctor Burregar Cruz. Sí, pero yo quiero señalar también, que esto es muy importante señalar, apuntar, porque el tipo de formación de la medicina es muy directa y la medicina se hace a través del paciente, es decir, aprendemos del paciente. Y tenemos un mentor, que en este caso es el médico, el que te va llevando, Claro. pues el que te conduce a través del conocimiento. La formación médica, por tanto, la posición del docente se traduce mucho en esa figura inspiradora en seguir. Y creo que todos los médicos en determinado momento, en su campo disciplinar, en su área de especialización, toman esa parte, y eso es lo que va motivando a los alumnos. Y sobre todo en estas etapas iniciales de la escuela de medicina, el inicio, pues es esa figura del docente, y quiero señalar que ahí también es muy importante pues la otra alma mater, que es el Hospital Juan Graham Casasus, porque es el hospital sede, es el hospital escuela. De hecho, la carrera, si bien nace en el Instituto Juárez, en una especie de aula, al momento que se cambia y se va a los terrenos aledaños a lo que es el hospital, ahí creo que ese es el momento base importante para el desarrollo de la escuela y la enseñanza médica. Y todas esas figuras creo que están muy señaladas. Desde las cátedras, por ejemplo, del doctor Ovidio González López, famoso porque era la clase de anatomía y los altos índices de reprobación que se tenían. Y aquí, bueno, habría que señalar que el enfoque pues era muy memorístico, ¿no? En el sentido de había que aprender huesos, todos los aspectos anatómicos. Y pues otros como un poquito ya preparados en el extranjero, como el doctor Manuel Rodríguez García, un oncólogo que dedicó tantos años a la medicina y muy reconocido en el estado de Tabasco. Entonces, ese tipo de docentes, todos los que estuvieron ahí de alguna manera dejaron su granito de arena en el desarrollo y sentaron las bases. Pudiera señalar bastantes de los docentes, pero sin duda yo aprovecho la oportunidad de resaltar la figura del doctor Juan José Burregar Cruz, porque aparte de estar presente en sus etapas, él se incorpora en el segundo año de la carrera y permanece toda su vida.
y permanece toda su vida vinculado a la Escuela de Medicina. Fue rector y eso hizo que también la Escuela de Medicina tuviera acceso a otro tipo de recursos. Aparte del desarrollo de su participación en el modelo arquitectónico durante su gestión directiva, pues también creó el Instituto de Ciencias Fisiológicas en 1971 y que sienta también las bases de otros campos disciplinares como la de ciencias biológicas. Entonces, el doctor Burregar es una figura que está muy presente y que termina todo su tiempo ahí. Pero bueno, señalar todos los que han pasado ahí sin duda es indiscutible. Y creo que, pues es que todos en algún momento, han sido muchos y me pueden llamar un poco la gente decir, bueno, ¿por qué no mencionó a tales? Que todos han participado, todos desde algún campo lo han señalado. Pero bueno, esa es una de las figuras más destacadas sin dudas en la escuela. Maestro Paz, casi siempre uno como estudiante o como compañero maestro conoce anécdotas, conoce supuestos, dichos o realizamos una representación social de lo que son nuestros maestros. Por ejemplo, a mí me hablan de la Escuela de Enfermería, que ya existe cuando se funda la universidad, porque se funda en 1957, e inmediatamente me acuerdo de la figura de Amada Hernández Chávez. Enseguida de la maestra Leti Figueroa, luego de la maestra Ricarda, luego de la maestra Castillo. Entonces, yo que estudio historia, esos son mis referentes. Pero en el caso de la profesión que cada uno de nosotros estudiamos, conocemos anécdotas, conocemos, le digo, representaciones sociales que hacemos de nuestros maestros. En el caso de contaduría, los maestros que ustedes se recuerde, las anécdotas de las clases. Yo conviví con muchos profesores que ya no están, desgraciadamente. El maestro Santandreu, el maestro Pino Solís acaba de fallecer, el maestro Arnulfo Aguilera, el maestro, bueno, una serie de compañeros profesores con los cuales yo conviví y eran muy únicos, pues. A mí me tocó la etapa cuando empiezan nosotros a formarnos, porque fue una exigencia de que había que capacitar a los profesores y empezaron a darnos cursos de dinámica de grupos, cursos para armar un programa de una materia, entrarnos como es un plan de estudios. Empezamos en la formación, pues antes de la clase era una hoja con los temas y dábamos nuestra clase. Y había muchas anécdotas, ¿no? El maestro Plinio, con su libro aquí, Moto Salazar, Ajá. Y dice, los reíamos con él porque nunca lo soltaba, perdón la expresión, bajo la axila. Y le decían, ¿cuándo lo vas a cambiar? Si no, hasta que el otro... Luego un día, el maestro Santandreu, sí, de los que no querían tomar los cursos de dinámica de grupos, ni nada, ellos querían seguir con la dinámica como... tradicional. Como hoy empezaron. Bueno. Le digo, maestro, así, no quieren ellos nada. Y entonces un momento, en corte, ahorita no. Sí, lo suspendo un ratito, vamos a un corte y continuamos hablando de los maestros de la Universidad Juárez Soto. Yo sí la disfruté con ellos, unos grandes amigos que tuve con esas personas. No, Otro grupo de maestros, pilar de nuestra institución, son los maestros de la Escuela de Ingeniería. En 1964, la planta docente de maestros de ingeniería estaba compuesta por el ingeniero Humberto Delgadillo, el ingeniero Enrique Flores, el ingeniero Héctor Merino Rodríguez, el arquitecto Ventura Marín, el ingeniero Enrique Ortega, Humberto Pairós Astré, Armando Pérez, Víctor Pastrana, el ingeniero Domingo Solís,
el ingeniero Francisco Tlapal y el ingeniero César O. Palacios Tapia. Un saludo y una felicitación a todos nuestros compañeros maestros de Chontalpa y en especial a los maestros de ingeniería, que con ellos también se fundó nuestra universidad. En la Escuela de Medicina, compañero, ¿cómo eran la práctica docente? ¿Cómo se comprometían los maestros con la formación de los alumnos? Yo creo que, como ya señalé anteriormente, esa relación, ese vínculo entre docente y alumno estaba muy presente en toda la formación, porque es la figura un poco del mentor. Ese compromiso no solo se quedaba en aulas, sino que se iba a los distintos ámbitos, en el espacio clínico de la consulta y sobre todo en el ámbito hospitalario. Es decir, los alumnos de medicina van como campo también de su formación, pues tienen los establecimientos médicos. Y esa relación entre los docentes y los alumnos se hacía más evidente, sobre todo en aquella época, por ejemplo, en las ayudantías de el primer ayudante en una intervención quirúrgica. Es decir, aquellos que se estaban formando en el campo de la medicina, pues asistían, te tenían que conocer los pasos de una intervención, de un proceso, una técnica quirúrgica y poder asistir al cirujano. Entonces, en esta relación y en el seguimiento del paciente y todo, entonces esos vínculos siempre han sido muy amplios. Y cuando mencionaba el maestro también de algunos docentes muy importantes que siempre dejan como que señalan, pues también quisiera rescatar aquí la figura del doctor Alfonso de Silva Nava, en el campo de la urología, al doctor Héctor Lozano Buenrostro, en la sistematización del trauma y de la ortopedia, pero sobre todo el que le inyecta nuevos bríos a la enseñanza de la anatomía, que era muy memorístico, y él llega y la establece en una forma más sistematizada, es decir, facilita el proceso. Claro. Y bueno, yo creo que también hay otros en la enseñanza clínica, Manuel Soto Hernández y tantos y otros profesionales que tuvieron esos vínculos y que fueron muy permanentes entre sus estudiantes. Maestro, en el campo de la contaduría y las experiencias que a usted le tocó vivir en relación a cómo enseñaban los maestros, cómo formaban a los estudiantes, cómo se comprometían. Fíjense que los primeros maestros de la SEA eran personas que laboraban en algún lugar, en el gobierno, tenían su despacho, eran profesores que estaban en la vida profesional activos. Obviamente el conocimiento que transmitían era tanto la práctica como la teoría, porque ellos los manejaban muy bien. Como era una carrera que al principio era solo contaduría pública, sino hasta el año 76 que nace la administración, que llega a la SEA. Entonces crece la población. Entonces esa forma de enseñar, el manejo de la enseñanza-aprendizaje, va variando un poco, porque los profesores ya no nada más son profesores que están en activo en sus negocios, en sus despachos o en el gobierno, sino algunos otros que no trabajan en un lado, sino por vocación se dedican a dar la clase. Y esto sigue evolucionando porque en el 76 nace relaciones comerciales y ahí va creciendo la DACEA, lo que hoy llamamos como DACEA. Y es otra forma de dar las clases. Inclusive en el proceso de formación que nos va capacitando la universidad, a nosotros los profesores, hay profesores que solo se dedican a la docencia, abrazaron la profesión de profesor universitario. Y entonces no combinan tanto la enseñanza práctica de algún despacho o algo en que se dediquen ellos con la parte teórica. Y todavía en el 85 nace otra licenciatura, lo que conocemos como economía. Entonces vemos que la DACEA tiene un proceso evolutivo y sus profesores igual. Lo que sucede de los más de 200 profesores que somos ahorita nosotros, 257 más o menos, muchos combinan tanto la práctica como la teoría, como algunos profesores que decidieron abarcar la profesión de profesor universitario. Son profesores que se preparan, que hacen cursos, toman diplomados, hacen posgrados, están en activo, actualizándose para poder seguir siendo profesores de esa institución. Y sobre todo ahorita, ¿no?, con la situación pandémica que estamos viviendo, en donde
se tuvieron que reactualizar o tomar otros cursos que en la misma universidad nos ofreció para poder manejarnos en esa plataforma Teams donde estamos todos, porque realmente pensábamos que sabíamos manejar eso y eso es mentira. Cuando nos enfrentamos a la realidad de una plataforma, una enseñanza virtual presencial, así le llamo yo, sí, virtual presencial, eso fue otra cosa, porque te enfrentaste a una realidad que a todos nos agarró fuera de base, a la propia universidad y a nosotros los profesores. Pero a pesar de todo esto, que estamos platicando de cómo dan su clase, yo pienso que la gran mayoría de nuestros profesores, la gran mayoría, se han dedicado a formarse para poder seguir transmitiendo o ser ese profesor facilitador del conocimiento hacia los jóvenes que estudian ahí en la NACEA. Sí, la actualización pedagógica es una exigencia hoy en día. Totalmente. Y nuestra universidad se ha preocupado a través del tiempo por ofrecer distintas propuestas que le permita a los profesores en cada una de sus disciplinas actualizarse, formarse y capacitarse didácticamente para poder aterrizar lo que él ha aprendido, lo que el maestro adquiere conocimientos en su relación con los estudiantes, en el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes. En esta pausa quiero también aprovechar para hablar de los maestros de otra área de conocimiento de nuestra universidad, los maestros de medicina veterinaria y zootecnia, que también es una escuela que nace con la transformación del Instituto Juárez en una universidad. Quiero recordar al doctor Faustino Torres Castro, al doctor Armando Mandujano, al doctor Jesús Menéndez, al doctor Lucio González, al doctor Sergio León Priego, al doctor Arturo Macosay y a muchos amigos que tenemos allá en lo que hoy es la división, la DACA, que le llamamos. Ciencias agropecuarias. Agropecuarias, y recordar a un maestro que ya no está con nosotros y que formó a muchísimas generaciones, el maestro Sainz Zarza, al maestro Juan Antonio Ramos, que fundó el sindicato, el sindicato de maestros, el SPIUJAD. Y por último, me gustaría que ustedes nos expusieran cuáles son los retos, independientemente de la tecnología, la capacitación que tiene el profesor universitario en nuestros días. ¿Cuáles creen que de alguna manera son los desafíos que está enfrentando el profesor universitario en nuestros días? Ya ven que estamos y desarrollamos, aparte de la docencia, otro tipo de actividades que tienen que ver con articularnos al funcionamiento de la institución, el diseño curricular. Algunos nos dedicamos a investigar y varios compañeros, como tu caso, han sobresalido en el campo de la investigación. Otros compañeros en el campo de la difusión. Yo veo recurrentemente los programas del compañero de económico-administrativas que le permiten a la población orientarse sobre ciertos temas. Entonces, y aún así, yo que estudio historia, pues tenemos innumerables retos, ¿no? Y aprovecho que hablé de historia para recordar al doctor fundador de la carrera de historia, el doctor Ramón Castellanos Coll, formador de múltiples generaciones, amigo, que ya tampoco se encuentra con nosotros, pero sigue aquí con su presencia en nuestra memoria, ¿no? Entonces, sobre los retos y desafíos que tenemos. Pues fíjense que yo veo el reto más importante es esa generación de jóvenes de la cual nosotros somos parte de ellos al formarlos. Lo me llamó que baby room, que baby no sé qué, y la generación de cristal. Nos cuesta trabajo con estos jóvenes poder manejarnos como profesores, más en esta época, ahorita que estamos todos virtual, sí, porque son muy sensibles hacia lo que tú le dices, hacia lo que si no se lo sabes explicar bien, si no se lo sabes decir bien, ellos lo toman de otra manera, como que los estás ofendiendo, como que los estás agrediendo, como que le estás... Ese es un principal reto, sobre todo la gente quizás de mi edad,
de que tenemos nosotros que en lo particular que ir actualizándote para poder entender, para poder comprender a esta generación que están de jóvenes, y entonces tengo hasta nietos en esta parte, ¿no? Entonces, obviamente para mí es un reto tener que entender la mentalidad de esos jóvenes, la cosmovisión de estas nuevas generaciones. ¿Cómo esto? Porque para que yo pueda accesar y seguir permanentemente como profesor. Porque si no lo haces, entonces te quedas afuera. Yo tengo algunos amigos que se jubilaron, uno de ellos me dice, oye, José Juan, yo me jubilé porque no quise meterme con la computadora. Sí. Otra compañera que se fue me dice, me voy porque no puedo seguir con la plataforma Microsoft Teams. Sí. Y a 2 o 3 gente, oye, que ya mi ojo se me echó a perder. Entonces, yo considero que más que retirarte por otras cosas es, o te metes, te actualizas y sobre todo trata de entender a esta generación con la cual tú vas a convivir. Y sobre todo como profesor, además tienes nietos, por lo menos, o hijos, por lo menos que tienes que entenderlo de alguna manera. Vamos a un corte promocional y continuamos con esta misma pregunta a nuestro amigo de medicina. Continuamos en este programa en el que estamos recordando, reivindicando y haciendo varias puntualizaciones sobre la importancia que tienen los maestros en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sobre la importancia que tienen en la formación de recursos humanos que se incorporan a los procesos y relaciones productivas, a los procesos culturales que está viviendo Tabasco. Quiero recordar que también como parte de los maestros fundadores de nuestra universidad fueron aquellos maestros que enseñaban en la escuela normal, porque la escuela normal pertenecía al Instituto Juárez administrativamente. Y desde luego, no solo la preparatoria de Villahermosa, sino varias preparatorias que se encontraban en el estado de Tabasco, así como varias secundarias. Entonces, también hay que recordar que el esfuerzo de esos maestros que enseñaban en la secundaria, que enseñaban en la preparatoria, que estaban en la escuela normal, fue parte de ese proceso que le permitió a nuestra universidad constituirse como la máxima institución de educación superior de Tabasco. Decíamos hace ratito, compañero, este asunto de los retos, los desafíos que tenemos constantemente los docentes. Decía el maestro, hay que actualizarnos, hay que reeducarnos, hay que constantemente formarnos para poder cumplir con las exigencias de las nuevas generaciones. Eso es, yo coincido con el maestro Paz en lo que dice, y que podríamos ver, los desafíos constantes son la actualización en el campo del conocimiento disciplinar de la asignatura o del área en que enseñemos. Pero también tenemos el proceso de innovación permanente que tiene que ser con el campo pedagógico, es cómo transmitir, cómo hacer todo ese campo, de cómo pasar esos conocimientos. Pero creo que el desafío más importante aquí es mantenernos en nuestra labor inspiradora. Cambia el contexto, por lo tanto el docente tiene que cambiar. Porque esa esencia de lo que es la docencia es la base de todo. Esa posición de inspiración que tenemos que crear para que el alumno aprenda a aprender por sí mismo. Ese proceso que nosotros los docentes tenemos como de acompañamiento. De alguna manera está reflejando el liderazgo transformador que tenemos los docentes y en esa posición de ganar. Si el alumno logra aprender y a seguir adelante, nosotros también ganamos, porque tenemos la autoridad moral, la autoridad y el haber estado ahí en los momentos base de su inicio, de su desarrollo. Creo que ese sentido, por ahí está el reto mayor, mantenernos en esa labor inspiradora. En el plano de las
relaciones humanas e interpersonales. Se habla mucho de que hoy más que nunca debemos sensibilizarnos como maestros, hoy más que nunca debemos estar profundamente preocupados por las vivencias de aprendizaje, la vida escolar que tiene el alumno, y de repente llega un fenómeno como la pandemia que nos impacta de manera extraordinaria y que nos impacta a nosotros los maestros y que trastoca también nuestras vidas y trastoca nuestra vida cotidiana y desde luego nuestro quehacer docente. Y me parece que en ese proceso nos hemos intentado reconstruir. ¿Qué propuestas podríamos hacerle a los compañeros maestros que nos escuchan en el sentido de cuál es el quehacer que tenemos en un futuro inmediato dentro de la institución como maestros? Yo insisto en que tenemos que estar capacitándonos constantemente, tenemos que actualizarnos, tenemos que vivir el ahora, porque si nosotros pensamos para mañana, pensamos para atrás, no estamos en este devenir. La única forma es de que nosotros sigamos permaneciendo como profesores y ser ese facilitador y ser ese generador de ese conocimiento hacia los alumnos que nos toca a nosotros formar. Debemos de capacitarnos, debemos estar presentes en este momento con este grupo, con esta generación, con esta situación que estamos viviendo como la famosa pandemia del coronavirus, del COVID-19, porque esto no va a cambiar en corto tiempo, sino va a alargarse un poco más. Pero si nosotros no nos actualizamos, si no somos profesores permanentes, si no nos convertimos en este profesor que facilita, el profesor que genera, ese profesor que se convierte inclusive en mentor de algunos alumnos, porque a veces necesita de la compañía que sea el profesor tutor. Nosotros somos tutores en la universidad de algunos alumnos, y ese acompañamiento, que muy bien lo decía el maestro Eberto, es fundamental en la formación del muchacho. Un muchacho que tiene muchísimos problemas emocionales, familiares, psicológicos. Nosotros tenemos ahí en la SAT un departamento de psicopedagógico, de orientador psicológico de los muchachos, porque todo el mundo ya con una carga de problemas familiares, de problemas personales, de lo que está pasando, el estar resguardado en casa, el estar muchísimos años resguardado en casa, eso desató una serie de conflictos y tenemos que formarnos nosotros para poder atender esta dinámica, esta situación que se está generando en este momento. Si no lo hacemos, entonces, ¿cómo podríamos nosotros como profesor contribuir a poder sacar de esa situación a estos muchachos como profesor? Yo tuve una clase de Economía en México, y le dije al grupo, oiga, próximo semestre regresamos a clases presenciales. No, profe, no estamos preparados. Yo esperaba que me dijeran, qué bueno que ya regresamos. Y me sale al revés, ¿no? Entonces, realmente tenemos que, yo sigo insistiendo que tenemos que capacitarnos sobre esta situación de ahora para que vayamos sumándonos a la vida que ya no sería la misma que conocíamos un año hacia atrás. Eberto, brevemente. Pues yo quiero señalar con cuestiones de la pandemia que toda situación contingente, toda situación difícil, pues lo que hace es fortalecer a las personas. Y me apego mucho al fenómeno de la resiliencia. Esto servirá para que nosotros podamos en nuestra labor docente tener más herramientas, tener más cosas por hacer. Sin duda esto nos ha acercado más a las cuestiones tecnológicas. Creo que esto llegó para no irse. ¿Sí? Ayudaremos nuestras actividades presenciales, que eso es lo que queremos todos, regresar, volver a tener el contacto físico de aprendizaje, que los alumnos y el docente hagan esa interacción que todos queremos, pero hay otro tipo de actividades semipresenciales de seguimiento que esta tecnología nos va a fortalecer. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Gracias por asistir aquí y acompañarnos. Antes de terminar, quiero hacer el reconocimiento a todos los docentes de esas otras carreras que no fueron parte de la fundación de nuestra universidad, pero que
en Comalcalco, en Jalpa de Méndez, en Tenosique, en Chontalpa y en las distintas divisiones que se encuentran aquí en la ciudad, están ahí comprometidos cotidianamente y están comprometidos dando sus clases, como dice el compañero, actualizándose, vinculándose directamente con sus problemáticas disciplinares en el campo de la investigación y que de alguna manera sostienen y son la base de lo que es nuestra institución. Si quieren recordar por último algún maestro en especial que les haya influenciado y servido. No recordé hace un rato que fue el maestro Alejandro Martínez Cortázar. El maestro Alejandro Martínez. Yo, el maestro Octavio García Mundo, que fue mi director de tesis y que ha influido, a pesar de que tampoco ya está con nosotros, de manera determinante en mi vida. Alberto. Es que son muchos por recordar. Pero uno ya. 3 o 4 que quieras felicitar por haber contribuido en tu vida como maestro, como... En mi formación. Sí. Bueno, ya he señalado a varios, entonces quizás... no sé, no, realmente son muchos, pero bueno, sí quisiera rescatar también aquí la figura histórica del doctor Miguel Ángel Gómez Ventura, quien también fue rector universitario, que sentó las bases también en medicina y que le dio otra faceta también vinculada al arte. Sí. Bueno, les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado en este programa. Y vaya de nuevo, y por último, la felicitación para todos los maestros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y pronto volveremos a vernos en otro programa hablando de nuestra memoria histórica y de nuestro pasado institucional. Muchas gracias.